Ya, lo que quiero explicarte, lo que quería explicarles es de qué manera y qué tan importante es la ocupación y la presencia que hubo de habitantes en el Valle del Rímac antes de la llegada de los españoles, ¿no? Qué tan organizados estaban, qué cosas tenían construidas y cómo tenían organizado ya el valle, ¿no? Y esto es importante porque muchas de las vías, de los caminos, de los trazos, de las acequias sobre todo, que existían antes de la llegada de los españoles van a ser recontra importantes una vez que se establece la ciudad. Tan importantes, tanto así que van a determinar muchas veces de qué manera crece y se desarrolla la ciudad, ¿no? Y este es un proceso que ha pasado desapercibido la mayor parte de veces porque estas vías, estos canales prehispánicos han sido ocultados intencionalmente de alguna manera a veces, ¿no? Y esto hace que se integren dentro de la ciudad sin nosotros notarlo muchas veces. Entonces, lo primero que quiero explicarles es la influencia que tienen los caminos prehispánicos, las vías que habían en el Valle del Rímac y muy cerca del centro de la ciudad, la importancia que tuvieron estas vías para el desarrollo y la manera como es que crece la ciudad de Lima. Ya, entonces, vamos a hacerles un pequeño gráfico determinando primero cuáles eran las vías prehispánicas principales que habían en el valle. Vamos a determinar un centro que podría ser la Plaza de Armas, ¿ya? Esta es la Plaza de Armas de Lima, tenemos el río Rímac por acá. ¿Okay? Entonces, a la Plaza de Armas de Lima tenemos 3 caminos que la rodean, que son caminos prehispánicos, que estaban bastante antes de la llegada de los españoles. El primer camino va a ser lo que es el Jirón Junín, que viene por aquí. El Jirón Junín, que es el Jirón Conde de Superunda, y se convierte luego en Jirón Junín y llega hasta los barrios altos, a los barrios altos por aquí. La segunda vía importante es lo que conocemos hoy día como el Jirón Quilca, ¿no? El Jirón Quilca, que viene desde la zona del Callao, es el camino antiguo hacia el Callao, entra a la ciudad de Lima y se interrumpe de pronto súbitamente en la Plaza San Martín, ¿ya? Entonces este viene a ser el Jirón Quilca. Viene desde el Callao, es más o menos el Plaza San Martín por aquí, y luego continúa por aquí, convertido en el Jirón Miro Quesada de los barrios altos. Entonces tenemos el Jirón Junín, el Jirón Ancash, que son vías prehispánicas, y tenemos una vía más, que es la vía expresa. Lo que conocemos hoy día como la vía expresa es también una vía prehispánica, que se llamaba el Camino de los Llanos, que era el camino que unía la costa central con Arequipa, con Cusco, con la Sierra Sur. Entonces, esta vía expresa del Camino de los Llanos también quedaba muy cerca de la ciudad y viene a conformar este eje de aquí, ¿no? Esta parte de aquí es hoy día la vía expresa, el Jirón Quilca y el Jirón Junín. Entonces, es en este lugar donde Pizarro planta su damero, ¿no? Pizarro hace esto. Dentro de este valle, digamos, que tenía ya recorridos, tenía trazos, vías, canales prehispánicos, Pizarro planta su damero aquí. ¿Okay? Pizarro intenta hacer esto. Un damero es casi un sinónimo de un tablero de ajedrez, de una tabla ajedrezada, ¿no? El origen de la palabra damero, bueno, viene de Hipódamo de Mileto, que era un arquitecto griego que fue uno de los primeros en ordenar el trazado de las ciudades a base de ángulos rectos y cuadrados, ¿no? Por ejemplo, el puerto del Pireo en Rodas, ¿no? Es uno de los primeros ejemplos de urbanización, de lotización cuadrada. Entonces, en homenaje, en honor a Hipódamo de Mileto, quedó el nombre de damero, ¿no? Trazado de hipodámico o trazado de damero, ¿no? Ese es como un sinónimo del nombre de Hipódamo de Mileto, en realidad damero, y lo usamos para describir casi todas las ciudades que tienen planta cuadrada, ajedrezada y con calles a 90 grados, ¿no? Ese es casi un sinónimo. Entonces, es por eso que el damero de Pizarro, o el plano que intentó hacer Pizarro en el centro de la ciudad, es un damero, ¿no? Porque es un tablero de ajedrez cuadriculado. Entonces, bueno, este damero es el que quiso implantar Pizarro dentro de una realidad que, como vemos, tenía ya algunas vías prehispánicas, además del río, y además de canalizaciones también, como el río Huatica, como el río Surco, que atravesaban también el centro de la ciudad y que no fueron tomadas en cuenta necesariamente por Pizarro. El río Surco, como el río Huatica, como el río Magdalena, como el río Maranga, que existían antes, son canalizaciones prehispánicas del río Rímac. O sea, no son riachuelos o acequias naturales, son acequias
que se trazaron, que se abrieron, no lo sabemos, hace 1500, hace 2000 años, y que transformaron este valle, que es un desierto naturalmente, en un valle verde, ¿no? En un valle fértil. Entonces, el río Surco es uno de los que más éxitos o que más ha perdurado, porque con ese río que nace del río Rímac, de una toma del río Rímac que queda un poquito más arriba de Barrios Altos, un poco más abajo de Barrios Altos, perdón. Ese río riega casi el 70% de los parques de Lima, ¿no? Va cruzando todos los distritos y termina en Villa, ¿no? Regando, la otra vez hubo un cálculo, son como 200 y tantos parques que riega, si no son más, ¿ah? Si no son más. No es un río que pasa solo por Surco. No. ¿Y por qué se le llama río Surco? Porque estaba dirigido al señorío de Sulco, ¿no? Antiguamente Lima estaba dividida, o sea, antes que lleguen los españoles, imagínate que Lima eran como 6 o 7 distritos grandes, ¿no? Estos distritos, obviamente no eran distritos, estoy haciendo una comparación, ¿no? Estos distritos eran como entidades independientes, ¿no? Donde se funda Lima es el señorío de Lima, ¿no? Tenemos el señorío de Malanca, tenemos el señorío de Sulco, el señorío de Amancaes, el señorío de Malanca, no sé si lo dije ya, y bueno, en el Valle del Chillón hay varios también, ¿no? Entonces, cada de estas canalizaciones que salía del Rímac determinaba no solamente un área de riego, sino también un espacio que podía considerarse como una unidad geográfica independiente, con su propio cacique, con su propia autoridad, ¿no? Entonces, por ese lado es que lo comparamos como si fueran distritos, ¿no? Entonces, el canal Surco, que era el canal Sulco, era el canal que regaba las tierras del señorío de Sulco, ¿no? Que viene a ser ahora en gran parte el distrito de Surco y los alrededores. De ahí que viene el nombre. Por ejemplo, el desaparecido río Magdalena también, ¿no? Que era un riachuelo que ya se secó hace como 60 años, que también partía del río Rímac y iba hacia la zona ¿Es decir, un río o era una canaleta? No, todo lo que no es el río Rímac son canalizaciones. O sea, le llamamos río porque, bueno, trae bastante agua más o menos, pero no es un río en la medida que es un fenómeno natural que ha hecho la naturaleza, ¿no? Es una canalización del hombre. Uno pasa por avenidas de Surco y por ahí se ve pasando por una sequía de río Surco. Ah, mira, él pasa por aquí por la Merced. Toda la Merced recorre este recorrido por abajo. Pero hay partes donde tú puedes ver... Es más, yo me acuerdo de chico que estaba abierto eso, era un canalote. Eso lo han cerrado, lo han cerrado en el 84 o 5, lo han cerrado. Cruzas San Luis por San Borja, cruzas desde Primavera hacia San Luis y ahí ves las canaletas pasando. Ahí ves las canaletas. ¿Sabes dónde se ve clarito? En Caminos del Inca con Primavera, cerca de la Chacarilla del Estanque, ¿no? La Chacarilla del Estanque era justamente eso, una chacra en la cual había un estanque de agua muy grande, que era literalmente, ¿no? Es más, yo tengo ubicado dónde era el estanque de la Chacarilla exactamente. ¿Qué hay ahora? Ahora casas, restaurantes, avenidas, bypasses, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo que hace Pizarro es proponer su damero, su tablero de ajedrez sobre un territorio, una zona que tenía ya, además de otras vías, 3 vías principales, que era, como les digo, la vía expresa, el nombre de la vía expresa, el Jirón Quilca y el Jirón Junín. Entonces, aquí viene lo importante, mira. Cuando Lima crece, cuando Lima empieza a crecer, no crece como hubiera querido Pizarro de la manera de un gran cuadrado, ¿no? Sino va a crecer de la manera de un gran triángulo. ¿Por qué? Porque estas vías, que vienen a ser el Jirón Quilca, la vía expresa y el Jirón Junín, van a determinar en gran medida cuál es la forma que va a adoptar la ciudad, porque estas vías van a determinar qué es lo que queda afuera y qué es lo que queda dentro de la ciudad. No es como el límite inmaterial de lo urbano. Entonces, cuando pasan los siglos 100, 200, 250 años, Lima no crece como un gran cuadrado, sino empieza a adoptar esta forma. Fíjate, por favor, Luis Carlos. Empieza a adoptar esta forma. ¿Ya? Que asemeja a la manera original. Exactamente. Lo que hace que crezca de la manera de un triángulo es la existencia de las vías prehispánicas, porque estas vías están limitando el crecimiento de la ciudad, ¿no? La ciudad intenta mantenerse dentro de esos ejes, porque esos ejes te marcan lo interno y lo externo de la ciudad, o sea, conceptualmente, digamos, ¿no? Entonces, el orden del damero se mantiene siempre y cuando ocurra dentro de este triángulo. Una vez que el damero empieza a sobrepasar los límites del triángulo, se empieza a deformar, empieza a perder la forma de damero. Entonces, estas 3 líneas, que son los ejes prehispánicos, son completamente determinantes para la forma que va a crecer la ciudad. Y luego hay una segunda etapa, ¿no? En 1684 se amuralla la ciudad.
Entonces, ¿cuál es la forma que adoptan las murallas? No es un gran cuadrado porque Lima ya no era un gran cuadrado. Las murallas adoptan esta forma de aquí. Pues, cuando hablas de esa muralla, es literalmente se ponen murallas en la ciudad. Se construyen murallas de más o menos 2,60 metros de alto por 4,50 de ancho. A pedido de la gente, en realidad, a pedido de la población, ¿no? Lo gracioso era que habían ataques de piratas en las costas, en los mares, pero no eran una amenaza tan real para Lima, ¿no? Porque los piratas holandeses, franceses, generalmente, una vez que daban la vuelta por el Cabo de Hornos y llegaban hasta América sin agua, sin alimentos, hechos leña, obviamente llegaban ya, pero en calidad de piltrafas, no tenían capacidad de sostener un combate ni hablar. Entonces generalmente llegaban por el Callao de paso, nada más. O si llegaban con la flota recontra menguada, ¿no? No eran ¿Piratas como en las películas? Claro, piratas. ¿Cuál es su objetivo? Bueno, un pirata era, por definición, era cualquier enemigo de los españoles, ¿no? O sea, nosotros les llamamos piratas, pero los ingleses les llaman expedicionarios científicos, por ejemplo, ¿no? A Morgan, o a Hawkins, o a Drake, ¿no? Que, por ejemplo, Drake es el primero en navegar, en dar la vuelta completa al mundo, ¿no? Un pirata, hombre, o sea, tiene que ser un pirata bien capo para darse la vuelta, el primer navegante en dar la vuelta primera completa al mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a Drake en Inglaterra lo reconocen como un gran navegante, un capitán, un extraordinario hombre de mar, ¿no? Nosotros lo conocemos como un pirata, ¿no? ¿Te das cuenta? Es como una contradicción. ¿Viene a hacer qué, en teoría? Viene a ser un navegante al servicio de Inglaterra, con el fin de poder tomar y poder acumular todo lo que pudiera para Inglaterra en el camino. Pero llega a Lima, por ejemplo, en busca de... En busca de tomar Lima, de tomar el Callao, obviamente. Esa era la intención. Lo que pasa es que no se sabía la realidad, recién conocían la realidad cuando lleguen hasta acá y llegaban totalmente menguados. Solamente un pirata llegó a atacar Lima, que fue Francis Drake, en 1587, 89 por ahí, que llegó de noche al Callao, desembarcó en el puerto, tomó como 6 o 7 barcos, los metió mar adentro como un par de kilómetros y los hundió, robó la mercancía y los hundió y metió unos cuantos cañonazos al puerto. Ese fue el único ataque que hubo. Después hubieron varias visitas de piratas, pero no llegaron a desembarcar ni a atacar. A lo máximo mandaron 1 o 2 cañonazos en 400 años, ¿no? Entonces, la necesidad de amurallar la ciudad, el Callao también fue amurallado, no respondía necesariamente a una realidad científica, ¿no? Era más que nada un temor, ¿no? Y el temor también es válido. Entonces, cada vez que había una amenaza de un pirata que se escuchaba, que te digo, cada 50, 60 años, se han divisado piratas en los mares del sur que están en camino a Lima. Entonces la gente se alborotaba, ¿no? La gente entraba en pánico y pedían a los virreyes, las autoridades: queremos las murallas, las murallas, las murallas. Entonces llegaban los piratas, pasaban, se iban, se olvidaban los piratas, se olvidaban de las murallas, ¿no? Recién pasaban 40 años, de nuevo había noticias de piratas y de nuevo murallas, murallas, murallas. Entonces, pero bueno, finalmente se construyeron las murallas. El virrey estaba más o menos en contra. El virrey se daba cuenta que era un proyecto que iba a ser súper costoso y lo primero que dijo fue: en la corona de España no pone ni un centavo para las murallas, esto tienen que financiarlo ustedes. Entonces las murallas se financian con plata de la población, ¿no? Se hacen juntas, se agrupan por instituciones, la universidad, la orden dominica, agustina, mercedaria, todos van poniendo alguna cuota y van armando la muralla por etapas, ¿no? Entonces así es como se levanta. Entonces se levanta, en 3 años está terminada la muralla, ¿no? Llega a tener casi 11 kilómetros y medio de recorrido, que era bastante más amplia de lo que se planeó inicialmente. Las murallas tenían portadas, ¿no? En un inicio fueron 5 portadas, que luego llegaron a ser hasta 7 o 9. La principal era esta, mira. En la zona de acá quedaba lo que es ahora la Plaza 2 de Mayo, que era la llegada del camino hacia el Callao. Acá estaba la portada del Callao. ¿La portada qué es? Una portada es un arco con puertas, que es como una puerta de ingreso principal de la ciudad, donde están paradas, estaba la aduana, el militar o lo que fue la autoridad que controle el acceso, las mercancías, que pagues el impuesto, que no estés llevando cosas que no debes o sacando. No queda ninguna portada. ¿Hay fotos? No, hay fotos, sí hay. ¿Sí? Fotos, sí hay. Hay fotos de esta. ¿Como arcos? Sí, ahorita te las muestro. Esta es la portada del Callao. La otra foto que hay es la portada de Maravillas, que estaba acá, que era bien bonita.
y la portada de Guadalupe, que es ahora por donde queda la Plaza Grau más o menos. Esas eran las tres portadas principales. Habían varias otras, pero esas eran las principales. Esta era lo que la consideraba el ingreso de Lima, ¿no? Porque cuando uno llegaba a Lima no habían aviones ni buses ni nada, uno llegaba por el Callao. Entonces al llegar a Lima se llegaba por el camino desde el Callao. Entonces la portada del Callao fue considerado hasta durante muchos siglos la puerta de Lima, ¿no? El ingreso de Lima. Ahora y bueno, ya no está esa portada lamentablemente, ni la de Maravillas, ni la de Guadalupe, ni ninguna, ¿no? Una época en que no era importante conservar este tipo de cosas, ¿no? Ahora sí las extrañamos, de hecho. Las murallas se construyeron en el siglo XVII, finales del siglo XVII. Lima quedó amurallada hasta 1872-4, ¿no? Entonces la ciudad empieza a crecer y la muralla empieza a quedar chica, ¿no? Como un cinturón que empieza a apretarte mucho. Entonces empieza a haber la necesidad de expandirse de la ciudad. Además también habían epidemias de fiebre amarilla, acumulaba mucha basura en los alrededores de la muralla. Pues es una muralla que militarmente no sirvió nunca, ¿no? Era más un cerco urbano. Entonces para una gente era una molestia, otros sí la veían como algo positivo. La cuestión es que si no se demolieron antes fue por falta de presupuesto, la verdad, porque demoler tremenda aparato, una mole tan grande es bien costoso. Entonces es recién en 1872 que Henry Meiggs, el pata de los ferrocarriles, le propone a José Balta, al gobierno de Balta, encargarse él de la demolición de las murallas con la condición que le regale, que le asigne 2 franjas de terreno urbanizables a los lados de la muralla. Entonces él la demuele, pero le da estos terrenos y él se encarga de la urbanización. Entonces es así como nace la avenida Grau y la avenida Alfonso Ugarte, ¿no? Entonces, pero quería enseñarte aquí una cuestión de que, para no desligarnos de la parte de las vías prehispánicas que son importantes también. Entonces, en el momento que se amuralla Lima, como vemos, viene a ser este gran triángulo de aquí, que vienen a ser las murallas de Lima. ¿Ya? Vamos a marcarlo bien. Estas son las murallas. Entonces las murallas, si te das cuenta, son una traslación, o sea, el eje prehispánico original, que era el triangular, que es este de aquí, lo que se hace es volver a hacer un nuevo triángulo, pero mayor, más grande, para abarcar la forma de la ciudad, que vienen a ser las murallas de Lima. Entonces el eje de las murallas de Lima, una vez que se demuelen, se quedan convertidos en la avenida Grau, que viene a ser esta de aquí, y la avenida Alfonso Ugarte. Entonces, si nos damos cuenta, la avenida Grau y la avenida Alfonso Ugarte están determinadas directamente por la presencia de estas vías prehispánicas, las cuales quedan completamente paralelas, ¿no? Grau queda paralela a Quilca y Alfonso Ugarte queda paralela al Camino de los Llanos, que se convierte luego en la vía expresa. Entonces ahí vemos una influencia, una determinación directa de la importancia, digamos, de estas vías prehispánicas. Y ahora viene lo más importante, ¿no? Que es cuando se demuelen las murallas de Lima. Entonces, al demolerse las murallas y quedar convertida esta avenida, esta línea de murallas en Grau y esta en Alfonso Ugarte, la urbanización, el crecimiento de la ciudad se va a dar paralelamente a 90 grados de estas líneas. Entonces aquí aparece, por este lado aparece La Victoria, ¿ya? A 90 grados. Y por este lado aparece Breña, igual a 90 grados, ¿ya? La Victoria y Breña. Entonces, como podemos ver, si esta urbanización está a 90 grados de este eje, es indudable que este eje es el organizador de este espacio, ¿de acuerdo? Entonces, si este eje está determinado por las vías prehispánicas, es lógico suponer que el primer crecimiento moderno de Lima a la vez también estuvo determinado por las vías prehispánicas que habían antes que plante Pizarro Sudamero, ¿no? Entonces, ese es un legado, una herencia, una señal de urbanismo, digamos, que han dejado los antiguos limeños peruanos para nosotros y que queda impregnada, queda plantada dentro de la planta de la ciudad, que es lo interesante, ¿no? Es una historia que, digamos, no solamente podemos reconocerla en una huaca, en un fardo o en un manto prehispánico, ¿no? Tenemos la presencia de nuestros antepasados dentro de la misma planta de la ciudad, ¿no? Perpetuada.